¿En eso has estado perdiendo el tiempo? ¿En liberar a un criminal de la cárcel? Es el mejor informante que conozco, confío en que él tenga la información que... Sí, ya lo sé, también lo conozco. Ayer otra de mis estaciones fue atacada, espero que tu corazonada sea acertada. Eileen se cortó la llamada sin dejar a Cursed acabar de hablar. En el fondo ella esperaba estar en lo correcto y que la información que Khalil le había enviado fuese acertada. Había recibido varios documentos ayer enviados por la Liebre, aún no los había revisado pues había preferido tomarse el resto del día para descansar de todo lo vivido en esa prisión. Como la vez anterior, al volver a Restig lo primero que hizo fue ir directo a comer. El poco tiempo que estuvo encerrada fue suficiente como para hartarse de esas infusiones y ahora no quería volver a ver una en mucho tiempo. Luego de eso fue a revisarse la mano pues el dolor en su nudillo seguía aumentando y además ahora su mano se estaba empezando a hinchar. Voló un par de minutos hasta llegar a un viejo puerto, alguna vez una gran zona de desembarco, ahora solo había algunos almacenes viejos. Ahí se dirigiría hasta un edificio de gran tamaño pero bastante deteriorado por el paso de los años, perteneciente a una compañía logística llamada Kyle Imports. Antaño esa fue una compañía bastante exitosa hasta que su dueño fue arrestado, entre otras cosas, por contrabando, entonces el edificio caería en desuso hasta que PASA le vería un uso como almacén para sus propias operaciones de contrabando. Armas, repuestos y componentes electrónicos era lo que se almacenaba ahí, y gracias a los sobornos que el anterior dueño no había pensado en pagar, podían operar con cierta tranquilidad. Cursed había ido a este lugar buscando a Sasha, sabiendo que solía revisar los cargamentos de armamento que llegaban en busca de algo interesante. Una vez reunidas ambas fueron hasta la enfermería, que no era más que un cuarto pequeño al fondo de todo el edificio, y Cursed le mostró su mano a la ocelote. Nadie pensaría que alguien tan brusca pudiese tener conocimientos en medicina. La ocelote había dedicado una buena parte de su vida a los estudios, pero decidió dejarlo por algo más movido y que le generase aún más ganancias que las que tendría un médico. ¿Se arrepentía de su decisión? Era poco probable. Sasha se puso a remover unos cajones hasta sacar un delgado escáner portátil que usó para revisar más a fondo la mano de Cursed. Tienes una fractura, una que al parecer lleva un tiempo ahí, y que solo viniste a revisar apenas ahora. Sí, es posible que la haya dejado pasar unas horas o días. ¿En serio está fracturado, solo por darle un puñetazo a una máquina? Ni siquiera voy a preguntar. Sasha volvería a revolver entre los cajones y compuertas, buscando algo para tratar la mano herida. Había que inmovilizar el dedo medio de Cursed para que pudiese sanar. Con un simple palito de madera y medio metro de vendaje ya todo estaba listo, solo quedaba esperar la recuperación. ¿En serio? ¿Fue lo mejor que pudiste encontrar? De nada, no es mi culpa que tu papi se preocupe de traer armas sobre cualquier otra cosa. Te he dicho que pares con eso, solo somos cercanos. Cercanos como padre e hija, y te consta, te guste o no. Sasha solía usar ese truco para fastidiarla cada vez que podía, sabiendo que ese tema la hacía ponerse a la defensiva. En respuesta, Cursed mostraría su dedo medio inmovilizado. ¿Lo ves? Tiene utilidad práctica. Ahora si me disculpas debo seguir trabajando. Sasha guió a Cursed afuera y ella volvió adentro a seguir trabajando. Mientras iba de vuelta a su nave, se puso a pensar en los dichos de su amiga sobre su relación con PASA. La idea de ver al oso como un padre nunca se pasaba por su cabeza salvo cuando Sasha sacaba el tema a flote, pero sin entender realmente lo que significaba el término padre a causa de su falta de recuerdos, le resultaba difícil, por no imposible, poder referirse a él de esa forma pese al cariño que le tenía. De vuelta en su cuarto, Cursed se dispuso a revisar la información enviada por Khalil. Eran más datos de los que ella esperaba, por lo menos más de lo que Arpeggio le había entregado. Había más registros fotográficos, muchos más, algunos incluso del interior de la cabina de la nave. Había también planos de la estructura, los motores, documentación sobre el desarrollo y capacidades de la nave. No tenía idea de cómo había conseguido todo esto, pero sin duda lo había subestimado.
Entre todo lo que había se encontraba un mapa de un sistema cercano, y en el que destacaba un único planeta. Según la información adjunta, la nave había frecuentado ese planeta múltiples veces, por lo que es posible que Aid pueda encontrarla. Ya sabía a dónde debía dirigirse ahora. Al cabo de algunas horas ya se encontraba sobrevolando el planeta que había visto en el mapa. Un mundo del color de la arena, tormentoso a simple vista por los inmensos cúmulos de nubes que podía divisar mientras sobrevolaba el planeta desde la estratosfera. El nombre del planeta era Telangana. Una enorme duna, un desierto infinito con cadenas montañosas tan colosales que Khurshid podía verlas con claridad y plenitud desde su nave. Completamente inhabitable salvo por sus polos, que gracias a la trayectoria que seguía su órbita, contrastaban con el resto del planeta al ser vastos campos de hielo donde la temperatura era más adecuada y se podía encontrar aunque sea algo de agua líquida. Un mundo hostil, inhabitable dada las características de la atmósfera, pero a su vez un mundo plagado de riquezas en la forma de minerales, algunos presentes en cantidades como pocas veces se observa y otros que solo pueden ser hallados en la hostilidad del terreno de este planeta. Por eso en los últimos centenares se intentó poblar el planeta pese a sus condiciones. La solución vino en forma de ciudades domo. Poblaciones enteras construidas sobre la arena, protegidas por domos de energía que las aíslan de las condiciones extremas del exterior, y que permiten que en el interior se desarrollen las condiciones adecuadas para permitir la vida. No era una vida muy placentera, pero valía la pena por las antes mencionadas riquezas. Khurshid estaba hablando con Rain antes de bajar a la superficie esperando que la yegua tenga algo de información de lo que podría encontrar. El domo principal contiene una base de la Armada, es posible que tanto el piloto como la nave estén ahí. Demasiado arriesgado, no puedo aterrizar en otro domo y luego llegar hasta ahí. Temo que no, solo se permite aterrizar en el domo principal, de lo contrario intentarán arrestarte de inmediato o incluso derribarte. La Armada es bastante precavida y estricta con quien entra. Tendrás que ingresar por el único puerto autorizado. Tampoco permiten ingresar con armas, por lo que te requisarán tu blaster en la entrada. Tendría que correr el riesgo, pero necesitaba una identificación para eso, cosa que no poseía. Si no presentaba una la detendrían apenas intentase entrar. Por suerte Rain podía ayudarla con eso. La yegua podía hacerle una identificación falsa que le permitiese entrar, aun si su rostro aparecía en ella, pero eso le aseguraba a Khurshid. Pronto empezaron a llegar comunicaciones desde tierra indicándole que aterrizase lo antes posible. Había estado volando sobre el planeta mucho tiempo y eso empezaba a generar sospechas, mientras Khurshid apresuraba a Rain con la identificación antes de que dejasen de hablar y empezasen a disparar. Le tomaría unos minutos más pero por fin la yegua envió la identificación de Khurshid. Cuando ella abrió el archivo para comprobar que todo estuviese en orden notó que como nombre figuraba el de la yegua. ¿Es en serio? Tuve que pensar rápido, pero tranquila, funcionará, estoy segura. Esperaba que así sea, ya que una vez en tierra, no habría otra forma de salir que no sea por la fuerza. Khurshid aterrizaría su nave sobre un enorme parking de naves, varias de ellas que pudo identificar como parte de flotas militares. ¿Por qué está tan militarizado este lugar? Es de los sistemas más cercanos al sector T, y con todo lo que este mundo produce en recursos, conviene mantener alejados tanto a piratas como a nosotros. Tras descender de su nave se dirigió hacia el enorme edificio que había delante, y por donde tenía que pasar para poder ingresar. Por fortuna para ella no debía hacer ninguna fila, no mucha gente buscaba entrar al planeta dado lo complicado que era la vida al interior. Apenas cruzó la entrada una pequeña alarma se encendió y un guardia se acercó a ella. Señora, debe entregar toda arma que lleve consigo antes de continuar. Casi se le sale el corazón con eso, ni una hora en el planeta y ya creía tener a las autoridades tras de ella, por suerte solo fue una falsa alarma. Tras entregar su blaster a regañadientes se la dejó avanzar hacia el área de registro, donde le solicitaron su identificación.
Tras mostrar la falsificación que le habían entregado el operador tras el mostrador, empezó a revisar y registrar los datos de la identificación mientras Courset observaba nerviosa cómo el hombre tecleaba y volteaba para comprobar la información hasta que por fin se le dio luz verde. Ahora tenía libertad de movimiento. Su primera idea era intentar escabullirse entre los hangares para ver si la nave estaba ahí, pero a plena luz del día no era la mejor idea, por lo que decidió esperar a la noche. En lo que restaba del día pensó que podría intentar recolectar información. Si el piloto solía frecuentar este planeta, es posible que sea conocido, al menos dentro del domo principal. Si se hablaba de miembros de la Armada, el mejor lugar para empezar sería en algún bar o cantina. Dedujo que ahí podría encontrar algo de utilidad y de paso, cómo no, beber algo también. No fue difícil encontrar un bar, a estas alturas era casi como un don que ella tenía. Dentro el ambiente estaba marcado por la música, el olor a cigarrillos y luces de colores suaves. No era muy diferente del resto de cantinas a las que había entrado antes, y eso le gustaba. Lo primero era observar, y para eso, en lugar de ir hacia la barra atiborrada de gente, ordenó una botella y se dirigió a una mesa más apartada. Desde ahí tenía vista a buena parte del lugar, además de que pasaba bastante desapercibida. Ella parecía ser la única mercenaria ahí, por lo que convenía no llamar la atención. Un autómata no tardaría en llegar con una botella de licor y un vaso pequeño. Courset entonces se sentaría a observar y beber. Sintiendo el calor que producía el licor al descender por su garganta, se mantuvo observando de un lado a otro mientras intentaba extender lo más que podía la duración de su botella de licor a su lado. No quería caer ebria en mitad del trabajo. Así estuvo por horas, esperando a que buena parte de los presentes estuviera lo suficientemente intoxicados como para ser más fácil el sacarles información. Cuando el ruido y las carcajadas de ebrio empezaron a aumentar, supo que ya era un buen momento. Se acabaría la botella de un solo gran trago y se levantaría para dirigirse al primer grupo de ebrios que tenía más cerca. Pasaría otro buen par de horas recorriendo de un lado a otro la cantina, interrogando a cuanto hombre y mujer pudiese, oyendo las maravillas que le relataba todo aquel a quien consultaba, sin comer ni descansar hasta que el atardecer empezó a asomarse. Un atardecer artificial que pronto daría paso a un cielo nocturno igualmente artificial. Telangana era un planeta con muchas particularidades, mientras que su rotación le tomaba aproximadamente 230 días en tiempo de Restic. Dar una vuelta alrededor de su sol le lleva solo 200 días, implicando que aquí un día durase más que un año. Y para no alterar demasiado el sistema horario, los domos se encargan de proyectar el cielo nocturno cada 15 horas. Courset se dio cuenta de que ya había pasado mucho tiempo, debía intentar buscar la nave antes de que anocheciera y las medidas de seguridad se incrementasen. El problema con el que se encontró era que la seguridad del complejo ya era bastante alta como para intentar entrar. Su mejor opción era intentar buscar alguna posición elevada desde donde poder observar. Ubicó un edificio viejo que parecía ser una posada que creyó podría servirle por la altura que tenía. Tras escalar hasta la cima, usó su visor para observar a lo lejos el complejo y buscar entre todas las naves que había la que estaba buscando. Guiándose por las fotos que tenía, repasaba cada nave que veía sin conseguir nada hasta que por fin, en una esquina lejana del parking, pudo reconocer parte de la silueta de la nave que buscaba. Solo sobresalía la mitad superior de la silueta, el resto estaba oculto tras las demás naves que había alrededor, pero sabía perfectamente que era esa. El color blanco del armazón y el tono azul de sus motores se lo decían con toda certeza. Mientras Courset intentaba comunicarse con Rain usando el comunicador de muñeca que le había dado en su última reunión, el destello de los motores encendiéndose en la distancia llamó su atención. Sí. ¿Qué ocurre? ¿Hallaste algo? Dile al pecho que encontré la nave. Está despegando, voy a ir tras ella. Espera, no puedes salir de él. La emoción de Courset por al fin encontrar su objetivo la hizo cortar la llamada antes de que Rain pudiese decir algo. No tenía tiempo que perder. Solo cuando se dispuso a bajar entró en conciencia sobre lo alto que había subido.
No tenía idea de cómo logró escalar tanto solo con sus manos, quizá estar tanto tiempo en esa luna sí le dejó algo bueno después de todo.